Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Para el pueblo de Israel, el arca era la misma presencia de Dios entre ellos. Por eso la buscaban, la cuidaban, la respetaban y evitaban a toda costa que sea capturada por sus enemigos. Pero algo sale mal y el arca está en el campamento filisteo. ¿Acaso Dios se aleja de este pueblo? ¿O es un nuevo tiempo de oscuridad y soledad que deberá atravesar para encontrar nuevos modos de relacionarse con Dios? Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando y vamos a ir haciendo durante toda esta semana, la primera semana del tiempo ordinario. Es color verde, color de la esperanza, este caminar que vamos a hacer en esta primera etapa, preparándonos siempre hacia ese encuentro personal con el Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon en Eben-ezer, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate.
Israel cayó derrotado delante de los filisteos, y unos 4,000 hombres fueron muertos en el frente de batalla, en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene un trono sobre los querubines. Jofni y Pinjas, los 2 hijos de Elí, acompañaban el arca. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron: ¿Qué significa esa estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos sintieron temor, porque decían: un Dios ha llegado al campamento, y exclamaron: ¡ay de nosotros! Porque nada de esto había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos, como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres y luchen. Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. La derrota fue muy grande y cayeron entre los israelitas 30,000 hombres de pie. El arca del Señor fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los 2 hijos de Elí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Ahora, Señor, nos rechazaste y humillaste. Dejaste de salir con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nuestros adversarios nos saquearon. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Nos expusiste a la burla de nuestros vecinos, a la risa y al escarnio de los que nos rodean. Hiciste proverbial nuestra desgracia y los pueblos nos hacen gesto de sarcasmo. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué ocultas tu rostro y te olvidas de nuestra desgracia y opresión? Líbranos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme.
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue empezó a gritar, a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, este pasaje evangélico, Marcos luego de por sí, es como ese que está filmando de cerca. O Shaina, detalle por detalle, voy a venir de Yara. Del capítulo 1 hasta el capítulo 8, hasta el capítulo 8:31, ¿verdad? Es que llega la primera parte de este evangelio, donde él se va a presentar como el Mesías, donde, mejor dicho, Pedro, tú eres el Mesías, le va a decir. Es decir, llegamos a nuestro objetivo. Este es el Mesías. Pero toda esta primera parte, fíjense bien, añadenduta yata de Sejina, se presenta a un Jesús taumaturgo. Va a decir la taumaturgo dice un Jesús que hace milagros, un Jesús que realiza prodigios. Y aquí tenemos uno de estos casos. Estamos en el capítulo primero, Ñeñe por una moina, 40-45. Aquí, ¿quién se presenta? Un leproso. Un leproso. Son elementos figurativos que nos ayudan a nosotros para aplicar a nuestra propia vida. La lepra siempre en la Biblia significó el pecado. Vea, porque la lepra te deforma. O carundero ore, o carune canguere, te deja deforme. Si tenés la lepra en tu nariz, te agujerea todo tu rostro, tu cara, tu ojo, donde sea, pendepo, o carupá, nemoshaimba, lo que sea. Los que conocen eso, los que visitaron a los leprosos ahí en el hogar Santa Isabel, ¿verdad? Allá hacia Zapucay. Ahí. Entonces muchos hermanos, ¿verdad? Que están con esa enfermedad. Y la lepra siempre en la Biblia, por eso, significó el pecado. Es una forma de decirnos, puede ser que nosotros estemos súper bien y somos hasta para hacer pasarela, porque ya ne pone ella lleva alguno. ¿Saben? Pero ¿dónde pone vende más? Pero no es eso. Puede ser que estés lleno de lepra. Puede ser que seas un leproso espiritualmente. Porque ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es lo carcomea? ¿Qué es lo que está carcomiendo tu corazón? Va epe o caru anderejeina. Y entonces eso que está corroyendo el corazón, lo que corroe nuestra vida, peña de uno, esa forma de pensar, me corroe la envidia, me corroe la ira, me corroe el deseo de robar, me corroe el deseo de tener el poder, me corroe el deseo de venganza, me corroe. Y entonces, queridos hermanos, ya esa es nuestra realidad. Esa es nuestra antropología. Esa es nuestra limitación. Y pona, ¿verdad? Esta es hoja de ruta, ¿verdad? Que el Señor nos va presentando en el día a día y nos va diciendo, dale, ánimo, aro viñan de yabatana, aro villayapuana viñan de rape. Porque este es el camino de la verdad. Este es el que te va a ayudar. Y bueno, aquí justamente viene este leproso, pero tiene que haber una actitud para quedar sanos, arrodillarnos ante el Señor. Queridos hermanos, si nosotros no somos humildes, si nosotros creemos que nosotros vamos a salir solos, se va a ver la mandada, se va a ver la plata. No, puede decir todo lo que quiera. No hay mal que dure 100 años. A la icorondela y con 101 años, y bueno, ese mal va a durar 101 años. PUPB. A la con las 110 años, bueno, a 110 años de mal ya verecota. Pero es una forma de decir, no hay mal que dure 100 años. Quiere decir que nosotros tenemos que ponernos las pilas, tenemos que arrodillarnos ante el Señor, reconocer, ¿verdad? Y bueno, y vamos a hacer las cosas bien. Aupego la conversión. Y donde ya algo es misericordioso, somos hazaña de la hipógina. Dale, será. En dubio, dale, ánimo. No te quedes ahí. Lo importante es que te hayas arrodillado ante el Señor porque entendiste
que tu vida tiene que salir de esa situación. Entonces, de UPB, riñandure, hechaye, bajandemo, porque ñande chara, ombohasande, y pues, dale, será, agena, ay, yukena, y eso es lo lindo, ¿verdad? Queridos hermanos, vamos a procurar, ¿verdad? Y vamos a pedirle esa gracia. Este evangelio es maravilloso, porque Jesús dice, sintiendo lástima. Esta es la compasión, ¿verdad? Compasión, padecer con el que necesita. El Señor no se pone de lejos sarcásticamente a reírse, ja, 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 ahorita lo lleva a vender por esto, por aquello, de oír ese caco. No. El Señor lo que mira es nuestro corazón arrepentido. Como el Salmo 50, piedad de mí, Señor, soy pecador. Ayúdame, Señor, sácame, cúrame. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Lo quiero, queda limpio. No piensa, lo dice enseguida porque Dios es misericordia y Dios quiere que nosotros nos realicemos. Pero también cuando nosotros estamos pidiendo es porque nosotros tenemos conciencia y estamos entrando entonces en esa obligación moral, como decimos siempre. Ya yesa cuá, ya yesa pea, haya eñan de hoy. Ahora me levanto, Señor, y ahora voy a hacer este nuevo camino que me estás ofreciendo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga dando las herramientas necesarias, para que los fieles reciban la renovación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean hombres y mujeres capaces de luchar contra la corrupción y la impunidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y promuevan la vida de oración en el hogar, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que procuremos ser purificados por medio de los sacramentos y que el Señor nos toque, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sáciate, ven a
Oración final. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeles, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén.